Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien. Mi nombre es Sebastián Kardemil-Muchnik y les doy la bienvenida a esta clase número 4 y última del curso sobre comedia en la literatura y en el cine. Hoy vamos a continuar con el cine, vamos a terminar con el cine, vamos a intentar hablar del cine moderno, de la comedia ya en el cine de las últimas décadas y por supuesto vamos a trasladarnos a Europa. Ya vimos parte de lo que pasó en Estados Unidos, vamos a volver a Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasó en Europa y vamos a tratar de, si llegamos, ver un poquito de lo que va a pasar en Argentina, ¿sí? La semana pasada nos ocupamos básicamente de Hollywood, de la época de oro de Hollywood, ¿sí? De los grandes comediantes de Hollywood, pero que quería que hoy nos concentráramos en lo que va a pasar en el cine en algunos países europeos, tal vez los que dieron mejores representantes, y después, por supuesto, como les decía antes, tratar de venir para Argentina y ver un poquito de lo que pasó en Argentina. Pero vamos a empezar con Estados Unidos, con Europa, y vamos a empezar con Italia, porque creo que Italia va a ser el primer país, o en todo caso uno de los primeros países, en general dentro de la industria del cine. Piensen que en Europa, a través de Mussolini, que va a ser el creador de los estudios Cinecittà, digamos, por lo menos algo bueno tenía que hacer, lo cierto es que va a dar lugar a, con los años 60, el surgimiento de la comedia italiana, de la comedia a la italiana, así que es una de las que más va a descollar seguramente dentro de lo que es el panorama del cine europeo después de la Segunda Guerra Mundial, pero por supuesto en lo que tiene que ver con una gran producción de comedias. En ese sentido creo que ha sido casi insuperable por la cantidad de directores y de actores de comedia que dio Italia, ¿sí? Esta comedia a la italiana evidentemente sigue siendo un momento de referencia que va a tener, a diferencia tal vez de lo que vimos en Estados Unidos, que no es que no lo hayan hecho, pero en menor medida, la comedia italiana va a tener que ver con, por supuesto, una idiosincrasia de lo italiano, pero con una gran raigambre, con un gran acento puesto en lo social. Va a aparecer un retrato de la Italia de posguerra, un retrato de todos los vicios y, por qué no, también de ciertas virtudes italianas a través de ciertos directores que les voy a mencionar algunos, pero realmente la lista es infinita, ¿sí? Empecemos con Dino Risi, que de aquí vamos a ver un fragmento de una película de hoy, ¿sí? A Mario Monicelli, ¿sí? Deberíamos sumar a Héctor Scola, Federico Fellini, por supuesto, a Lina Weissmuller, son tal vez los nombres descollantes, y tal vez entre los actores, pues seguramente los van a conocer a muchos, pensemos en Alberto Sordi, Sofía Loren, en Ugo Tognazzi, en Marcello Mastroianni, en Nino Manfredi, en Monica Vitti. Pensemos en Mariangela Melato, pensemos en Giancarlo Giannini, pensemos en Stefania Sandrelli y por supuesto en Vittorio Gassman, que es tal vez uno de los más conocidos, de los más grandes, y de aquí vamos a ver un fragmento hoy de una película de Dino Risi. Pero, ¿qué es esto de la comedia italiana? Sobre todo para los tal vez más jóvenes, los que no la conocen tanto, seguramente los que sean un poquito mayores recordarán películas de la comedia italiana, porque tiene que ver con una manera de hacer humor como les decía antes, va a tener un pie puesto en el realismo italiano, va a tener un pie puesto en la situación social de la Italia de posguerra, va a tener que ver con cómo retratar de una forma no tan mitologizada como va a ser Hollywood, ¿sí? De alguna forma va a ser más realista la comedia italiana, va a buscar entre la gente de pueblo, entre la gente humilde, formas de reírse, ¿sí? A través de como decía antes, los vicios y las virtudes de cada sociedad, de cada pueblo, de cada tradición, de cada familia, pero lo que me parece es que va a tener este elemento de sensibilidad, ¿sí? Social muy grande, que evidentemente la va a marcar no solamente por los temas, sino porque gran cantidad de actores, como mencioné antes, y de directores de gran talento, todos van a meterse en algún momento o a lo largo de sus carreras con este género. Pensemos en películas como Divorcio all'italiana, pensemos en Feos, Sucios y Malos, pensemos en Pan y Amor y Fantasía, pensemos en Un americano en Roma, pensemos en Il Sorpasso, también de Dino Risi, de quien mencioné antes, vamos a ver un fragmento de otra película de él, con Vittorio Gassman y Trintignant. Pensemos en Ayer, Hoy y Mañana, con Mastroianni. Pensemos en Armada Brancaleone, ¿sí? De Mario Monicelli, también con Vittorio Gassman. Pensemos en Pascualino, Siete Bellezas, de Lina Weissmuller. Pensemos en La Terraza, de Héctor Scola. Y por supuesto en esta que elegí hoy, ya les digo, no es fácil elegir, pero que una hay que hacer, que es Los Monstruos. Una película de Dino Risi, con Vittorio Gassman, que me parece tal vez que tiene algunos de los momentos más descollantes, sobre todo por este elemento que, como les decía antes, va a mezclar elementos de regambre social con elementos, por supuesto, de farsa, de humor negro, de grotesco y de toda la tradición italiana. ¿Se acuerdan que hablamos de la tradición italiana de la comedia del arte y de todo ese humor que va a recorrer, por supuesto, el siglo XX a través de ciertos dramaturgos y demás? Es decir, muy italiano, muy propio del humor italiano, muchas veces del sur, a veces hay cosas del norte, pero esa idiosincrasia italiana que vemos según la zona geográfica que vayamos, un humor distinto. Bueno, de ahí es cuando vemos que el humor italiano, según la región que uno vaya,
tiene un humor distinto, un humor diferente, tiene unas claves, unos códigos distintos, pero evidentemente creo que en algunos de estos directores y actores y actrices que mencionamos, cada uno según la proveniencia que tiene un fuerte puesto en ese tipo de humor que se cultiva ahí. Ahí mencionado estos directores, se me ocurre Fellini también, ¿sí? Las primeras películas de Fellini, Los Inútiles de Fellini, ¿sí? O tantas películas, sobre todo las primeras películas de él, van a ser de comedia, van a tener una gran dosis de elementos satíricos y burlescos, farsescos en el uso de una influencia que viene de la historieta, del cómic, de la sátira ilustrada, digamos. Hay una gran cantidad de elementos ahí que tienen que ver con una tradición italiana, ya les digo, de la ilustración, del dibujo, de la pintura, ¿por qué no? Y que por supuesto se van a plasmar en esto. Digo, hay una cantidad de recursos enormes puestos al servicio de lo que es esta comedia a la italiana, ¿sí? Pero entonces vamos a ver un fragmento de Los Monstruos, que es una película en sketch. Los Monstruos es una película hecha en base a pequeños cortometrajes, uno más grotesco que el otro, pero que me parece que va a mostrar tendríamos que ver también una gran cantidad de películas para darnos una idea de las variedades, ¿sí? Porque las películas que mencioné, la marca Brancaleone transcurre en el medioevo, ¿sí? Es decir, tenemos que transcurren en distintas épocas, pero hacen a veces uso de mismas herramientas para el humor, ¿sí? Cierta apelación a lo grotesco, a la sátira, a la farsa, ciertos elementos que me parece que van a cultivar estos directores. Yo podría sumar Marco Ferreri, ¿sí? En La Gran Comilona, por ejemplo, esa película que tanto le debe a Gargantú y Pantagruel. Es decir, hay una gran cantidad de cineastas que van a cultivar comedia, pero por supuesto, concentrándonos en este periodo, creo que tenemos muchísimos grandes exponentes. Tal vez los que tengan un poquito más de edad, ¿sí? Van a recordar que Gassman fue un ícono. Vittorio Gassman es uno de los actores tal vez más influyentes de la historia del cine. En Argentina la moda Gassman marcó a muchísimos actores. Fue un personaje como tal vez en los 70 puede haber sido los actores como De Niro, como Hoffman, como Al Pacino, como en su momento Marlon Brando. Digo, Gassman fue realmente un actor de teatro y de cine enorme que influyó muchísimo a otros actores de otras partes del mundo. Y en ese sentido creo que algunas de sus películas tienen el mejor Gassman, por supuesto, y creo que siguen siendo perfectamente válidas, ¿sí? Piensen que esta película es del año 63, ¿sí? Él, por supuesto, seguiría filmando durante muchos años más. Pero bueno, creo que esto es poco, por supuesto, resumido. Ya les digo, creo que la comedia italiana se podría hacer también un curso, pero una manera de ver esta posibilidad de la comedia que va a ofrecernos Italia, ¿sí? Después, por supuesto, va a seguir, es decir, podremos tener películas o momentos de película de Pasolini, ¿sí? Dentro de esto podemos pensar después lo que van a seguir haciendo otros directores, ¿sí? Pensemos simplemente en Roberto Benigni, otro gran cómico italiano, ¿sí? Que va a hacer también una gran cantidad de comedias, o por ejemplo Nanni Moretti, que es otro gran comediante también italiano. Es decir, Italia ha dado muchísimos cómicos, o sea que en ese sentido, ya les digo, podemos dedicar simplemente al humor italiano, a la comedia italiana, un curso entero, pero con estos nombres creo que tiene suficiente como para por lo menos empezar o para en todo caso recordar. Pasemos a otro país, ¿sí? Vamos a pasar a España porque creo que hay un humor con puntos en común desde ya, ¿sí? Pero unas cosas que me parece que son sumamente interesantes que van a pasar en España y que tienen que ver básicamente, se me ocurre, por un lado con la idiosincrasia española, pero después con una influencia muy grande que va a tener el humor español del surrealismo, ¿sí? Pensando en el surrealismo, esto que va a surgir en Francia como vanguardia estética, como vanguardia artística, principios del siglo XX, los años 20, el manifiesto surrealista de Breton, que va a dar probablemente que más allá de que es un, entre comillas, invento francés, se quiere, al menos en lo que tiene que ver con los papeles, un invento francés, creo que los más grandes exponentes del surrealismo van a ser español. Dalí en la pintura, Buñuel en el cine, Lorca en la literatura, en todo caso en la poesía, pero fíjense que muchos de los más grandes exponentes del surrealismo van a estar en artistas españoles, tal vez porque el surrealismo casa muy bien con lo español, ¿sí? Con esa manera de ser español, con esa manera de entender el mundo española, con la geografía española, ¿sí? Esos cuadros de Dalí que retratan el Ampurdán, que retratan esos paisajes de su juventud, son 100% surrealistas. Digo, ahí hay una vinculación muy fuerte entre el surrealismo y España, el surrealismo y el universo de Dalí. Pero creo que el humor surrealista va a entroncar muy bien dentro de este humor español, que va a tener, por supuesto, raíces puestas en el Quijote, eso desde ya, en el teatro del siglo español, desde ya, en la picaresca, por supuesto, en Goya, desde ya, y todo eso va a funcionar de manera extraordinaria en el cine de Buñuel. Buñuel es uno de los, creo yo, también grandes humoristas del siglo XX. Creo que Buñuel tiene momentos extraordinarios, absolutamente geniales en el uso de la comedia en películas, por supuesto, absurdas,
ese componente absurdo, ese componente de humor absurdo que tienen sus películas, ese componente surrealista, ese elemento que habíamos hablado que venía un poco de Lewis Carroll, bueno, que va a tener con el nonsense, va a tener que ver con el nonsense, con la falta de sentido, con esos elementos que también aparecen de Kafka o del teatro del absurdo. Bueno, eso va a tener mucho también que ver con esto que me parece que en Buñuel vamos a verlo como también punto culminante, ¿sí? Una cantidad de películas que utilizan el humor negro, que utilizan el humor por momentos verde, que utiliza el humor absurdo, que utiliza el surrealismo, digo, todo eso más la impronta de Buñuel, más ese sello de Buñuel que es absolutamente único y genial, ¿sí? Me parece que ahí es cuando hay un momento que son unas cuantas décadas, que tiene que ver con películas que hizo en Francia, con películas que hizo en España, con películas que hizo en México, es decir, Buñuel tiene varias etapas, pero creo que Buñuel es en ese sentido un referente sin dudas de lo que es el cine español, de lo que es cine en general, la historia del cine en general, pero de lo que es cierta utilización muy particular y muy personal de la comedia. Por eso creo que en ese sentido Buñuel es insoslayable. Otros directores españoles, y digo, Buñuel es muy conocido, que quería que viéramos otros por una cuestión de tiempo. Obviamente Buñuel se puede acceder a su filmografía muy fácilmente y ver escenas de sus películas. Quería que viéramos otro que en todo caso es menos comentado, no por eso menos conocido, pero tal vez al lado de Buñuel está un escalón debajo, sin dudas, que es García Berlanga, ¿sí? Que es Luis García Berlanga, que es otro gran comediante. Por eso quería que viéramos una escena de una película de él, ya que, como les digo, Buñuel es sumamente conocido y fácil de conseguir, pero quería que elegir, en todo caso, para pensar el cine español, para ver el cine español, elegir a Berlanga. Berlanga es un director valenciano que va a dar una gran cantidad de comedias, ¿sí? Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, esta que vamos a ver hoy que es El Verdugo, muchas de ellas escritas con Rafael Azcona, así que es su guionista habitual. Van a escribir Todos a la cárcel, La escopeta nacional, La vaquilla, que son grandes títulos del cine español, de la comedia española, pero con este elemento que, les digo, en todo caso, en el caso de Berlanga, tal vez no tiene tanto el surrealismo como Buñuel, pero sí es un humor 100% español, ¿sí? Entonces vamos a ver un fragmento de El Verdugo, ¿sí? Que es una película del año 1963, escrita por Berlanga y Rafael Azcona, que cuenta la historia de un verdugo que tiene que asumir su rol de verdugo, es decir, luego que su suegro, de alguna forma, que es un verdugo oficial en la época del franquismo, pensemos nosotros, donde existía la pena de muerte, ¿sí? A través del garrote vil, este aparato espantoso que a través de la dislocación de las vértebras ¿sí? producía la muerte, este muchacho lo que hace es que tiene que asumir su nuevo trabajo, que es el de ser verdugo, y por supuesto pasan así una serie de escenas desopilantes. Por supuesto la película está llena de humor negro. Siempre pensé que El Verdugo es también de lo más parecido que hay a una obra maestra, de la comedia, del humor negro, de una manera de entender el humor, por eso les decía, muy española, con una gran cantidad de elementos que tienen que ver con no solo esa idiosincrasia, sino eso que hablábamos de la comedia italiana, de una realidad social, ¿sí? De una España de posguerra, pero en todo caso ya pleno franquismo, ¿sí? Pensemos en las películas principios de los años 60, pero que utilizan mucho las coordenadas sociales de la época en la cual la película se hizo para satirizarlas, para burlarse de ellas, y por supuesto, como casi todo Berlanga, es profundamente antifranquista, pero desde ya muy desdibujado, muy metaforizado, pero desde ya hay unas críticas enormes al poder, a los curas, a la iglesia. En todo caso, Berlanga en ese sentido no dejó títere con cabeza y se la pasó de alguna forma utilizando la sátira y el humor para de alguna manera tomarle el pelo a los poderosos. También fue un gran erotómano, ¿sí? Hay una cantidad de elementos en las películas de él muy eróticas. Él fue el director de La sonrisa vertical, que es esta colección de novela erótica, es decir, tiene una vertiente también de su obra por ese lado, y me parece que siempre en sus películas en algún momento hay o hace o intenta hacer gala de cierto trabajo que va a ver con lo erótico, con el erotismo, ¿sí? Tal vez en ese sentido vieron Tamaño Natural, que es esta historia de amor que va a filmar Berlanga entre un hombre y una muñeca inflable, ¿sí? Es decir, como manera de jugar un poco con la comedia, con el erotismo y con una serie de cosas en ese momento seguramente tabú en la sociedad. Pero bueno, creo que España va a dar también una gran cantidad de directores de comedia. Pensemos que después va a venir Almodóvar, ¿sí? Mujeres a borde de un ataque de nervios y tantas otras comedias que son clásicos desde ya, ¿sí? Comedia Almodóvar que va a tener mucho de comedia norteamericana, o sea, Almodóvar lo que va a hacer es aplicar una gran cantidad de recetas del cine norteamericano, más cosas de la propia cosecha, digamos, pero que va a ser un gran director de comedias. Después va a entrar Alex de la Iglesia, que va a aportar el humor negro, ¿sí? Alex de la Iglesia a través de El Día de la Bestia, ¿sí? O de La Comunidad, son películas muy
que tienen una gran cantidad de elementos cinéfilos, de películas norteamericanas, de cine de Polanski, con todo el humor absurdo y por supuesto el humor negro, que va a ser una de las... Si vieron, no sé, Las Brujas de Zugarramurdi, es decir, donde aparece el humor negro de Aleister Iglesias, que en sus mejores momentos también es extraordinario. Y luego vendrán otros tantos humoristas, digo, Santiago Segura con el personaje de Torrente, como ya una cosa más contemporánea. Es decir, España también va a dar una gran cantidad de directores muy buenos de comedia y de ejemplos de comedia, creo yo, más que notables. Así que estas son algunas de las posibilidades que creo yo que tiene el cine español. Pasemos a Francia, ¿sí? Yo creo que Francia, en el sentido, al menos desde mi punto de vista, no ha sido o no ha tenido una cantidad de cómicos, una cantidad de directores de comedia que me parece que estén a la altura de otros tantos. No es que no haya habido buenos, porque los ha habido, pero me parece que en el sentido Italia, España, han dado directores de comedia mucho mejores, ¿sí? Pensemos que en Francia han hecho comedias François Truffaut, Godard, Jean Renoir, ¿sí? Han hecho comedias, pero me parece que desde el punto de vista de lo que es la risa, de lo que es este espectáculo, digamos, de la comedia, los franceses tal vez se han tomado demasiado en serio, no se han burlado de sí mismos. A mí, mi sensación al menos, como los españoles y los italianos, es decir, han como tenido un poco más de miedo a la vergüenza y de alguna forma me parece que en general una vez que no se han expuesto tanto. Por eso digo, ¿hay buenos directores de comedia? Por supuesto que los hay. ¿Hay buenos ejemplos? Por supuesto que los hay. Pero yo particularmente me quedo con lo que pasó en Italia y en España. Pero bueno, rescaté un comediante o un director o un actor de comedia que es Jacques Tati. Tal vez porque tiene una gran influencia también del slapstick norteamericano, tiene una gran influencia de toda esta corriente de los actores que prácticamente no hablan, que hacen un humor puramente físico, pero lo de Tati va a ser muy elegante, muy inteligente, muy frío, tal vez intelectual, pero me parece de un gran valor cinematográfico, ¿sí? Lo que hace Tati, Jacques Tati, es una gala de un manejo muy grande de lo que es el lenguaje, de lo que es la imagen, de lo que tiene que ver con el gag físico y el gag visual, ¿sí? Las películas más conocidas, ¿sí? Mi tío, Las vacaciones del señor Hulot, Playtime, Días de fiesta, Traffic, pero hoy vamos a ver un fragmento de Las vacaciones del señor Hulot. Lo que va a hacer Jacques Tati es crear un personaje que se va a repetir después de película a película, como el personaje de Charlotte, del mendigo de Charlotte, o como el personaje de Buster Keaton, es decir, película a película él va a continuar trabajando sobre el señor personaje, que es este señor alto, desgarbado, que es el mismo Tati, que por supuesto va a tener una serie de características que se van a ir repitiendo de película a película cuando las circunstancias y la coyuntura cambian, pero el personaje va a ser siempre el mismo, ¿sí? Va a haber una gran crítica a la modernidad. Lo que va a hacer Tati es, en ese sentido, hacer un tipo de cine que se va a ir potenciando con el tiempo, en el cual le va a tomar un poco el pelo a la sociedad francesa, al consumismo, al capitalismo, a cierta burguesía, a la modernización de lo que es la Madrid, de la París moderna. Sobre todo se puede ver eso en Traffic, sí, que le toma el pelo a las cuestiones más, al uso de los automóviles, a las oficinas, a esta sociedad un poco kafkiana, si se quiere, ¿no? Donde uno es una hormiga al lado de un sistema de edificios, de transporte y demás, que de alguna forma uno se siente pequeñito al lado de eso. Es decir, de alguna forma Tati lo que va a hacer es un tipo de humor, ya les digo, muy elegante, muy fino, en el sentido muy pensado, muy cerebral, donde va a trabajar esta variante que tiene que ver con cierta crítica social. Veamos un momento de Las vacaciones del señor Hulot, que es esta película que va a contar la historia del señor Hulot, que es el mismo Tati, que se va de vacaciones y le van a pasar toda una serie de cosas, pero fíjense en la utilización, por ejemplo, del sonido, ¿sí? A ver cómo Tati va a utilizar el sonido para incluirlo dentro de lo que son las posibilidades de la comedia. Creo que por momentos realmente es una delicia, ¿sí? Ver a Tati. Me parece que tiene algunas escenas de sus películas, son un placer audiovisual, ya les digo, por el uso que hace de los encuadres, de la cámara, del trabajo de puesta en escena, del sonido, ¿sí? Creo que en ese sentido es un gran cineasta, Tati, ¿no? Vamos a pasar a otro país, ¿sí? Para continuar con este recorrido que estamos haciendo, y vamos a ir a Inglaterra, ¿sí? Donde me parece que en ese sentido, yo mencioné antes a Hitchcock, que es un gran humorista inglés, por supuesto, pero bueno, lo pusimos un poco en el cine norteamericano, pero desde ya Hitchcock es un director inglés, y sus primeras películas mudas y sonoras hasta los años 40 están hechas en Inglaterra y están llenas de ese humor tan hitchcockiano que bebe de las fuentes de ese humor que mencionamos ya literario, no solamente inglés, sino de las islas británicas, ¿sí? Inglés e irlandés. Pero bueno, Hitchcock en ese sentido es un gran exponente de una manera de hacer humor, donde va a estar muy presente ese humor negro, ese humor que van a ser los ingleses, que tiene estos componentes que ya habíamos visto que estaban tan presentes en la literatura. Pero yo quería concentrarme en tal vez
me parece a mí, grandes humoristas ingleses, que son los Monty Python, ¿sí? Que es este grupo inglés que surge en los años 60, sobre todo en la televisión, a partir de lo que se conoce como Monty Python Flying Circus, ¿sí? Es un espectáculo de televisión que se consiguen muy fácilmente, están, no sé si en Netflix, pero están dando vueltas por ahí, son los episodios de televisión, ellos van a estar en el teatro, ellos van a hacer televisión y por supuesto van a hacer cine. Básicamente van a ser pocas películas, ¿sí? Hay 3 o 4 que son las fundamentales. Después van a ser por separado, ¿sí? Sobre todo Terry Gilliam va a ser Brasil, 12 monos, una cantidad de películas ya por separado, pero creo que hay 3 o 4 películas que son 100% Monty Python, ¿sí? Los caballeros de la mesa cuadrada, La vida de Brian, El sentido de la vida, que son 100% Monty Python, ¿sí? Y ahí es cuando creo que es tal vez el mejor exponente del humor cinematográfico inglés del siglo XX. Creo que los Monty Python son extraordinarios, son geniales, van a influir a muchísimos humoristas, entre otros a Lelutier, ¿sí? Que vendrían un poquito después. Piensen que Lelutier es de los años 60, a fin de los 60, los Monty Python empiezan un poquito antes y de ya creo que van a ser sumamente influyentes, sobre todo porque van a apelar no solamente al humor inglés, sino que vamos a ver que en los Monty Python hay humor absurdo, humor verde, hay todo tipo de sátira política, hay todo tipo de sarcasmo, o sea, no perdonan a nadie, ¿sí? Realmente son cómicos que han utilizado todas las formas también posibles del humor, se han agarrado con todo y con todos, y me parece que son uno de los también puntos culminantes del humor, me animo a decir, del siglo XX, ¿sí? Teniendo en cuenta que esas 3 películas, sobre todo creo yo, Los caballeros de la mesa cuadrada y La vida de Brian, son desopilantes y son geniales. Pero bueno, vamos a ver un fragmento algunas y vamos a ver un momento de La vida de Brian, que saben que ustedes que La vida de Brian es una parodia de La vida de Jesús, una película que es un momento con muchos problemas obviamente de censura y demás, película polémica, pero que es desopilante, me parece que es imposible verla y no matarse de risa. Y los Monty Python, sí, que son 5, después vaya a ser uno, es decir, son un grupo que después, como les decía antes, va a influir, entre otros, a Lelutier. Lo que destacan en todo caso es que se van a ocupar ellos de todo, cada uno con una especialidad, ¿sí? Pero básicamente son un grupo, una gran cabeza creadora, que van a ser grandes actores, grandes guionistas, grandes directores, con un sello muy particular entre todos, pero luego cada uno va a hacer carrera por su lado, ¿sí? Por eso les decía que el más conocido tal vez es Terry Gilliam, ya que hizo una gran carrera como director, sigue dirigiendo, por supuesto, hace poco hizo El hombre que mató a Don Quijote, que es una película que tenía hace mucho tiempo dando vueltas, que se había frustrado el rodaje, pero ya se acabó, se puede conseguir muy fácilmente, que es una vuelta de tuerca no es una gran película, pero creo que es interesante verlo. Lo que hizo es también una comedia, pero creo que es el que tal vez hizo una carrera como director solista más reconocida, me animo a decir, como mínimo, ¿no? Pero cuando funcionan como grupo, son estos 5 cómicos ingleses, muy ingleses. Terry Gilliam es norteamericano, pero bueno, va a trabajar con ellos y de alguna manera creo que ponen al humor inglés tal vez en ese sentido muy arriba. Y que después, por supuesto, me parece que podemos mencionar a Mr. Bean, podemos mencionar a Benny Hill y a otros humoristas que están ahí también dando vueltas, que me parece que en ese sentido en la televisión van a ser buenos, ¿sí? Pero creo que Monty Python son tal vez en ese sentido superiores. Y desde ya creo yo en esto que tiene que ver con cómo van a dominar todo lo que tiene que ver con la materia humorística, ¿sí? Yo mencioné antes la sátira, el grotesco, el humor verde, el humor negro y demás, sumemos la pantomima, sumemos las dotes actorales de ellos, el histrionismo que tienen, ¿sí? Una gran cantidad de cosas que hacen a una capacidad de cada uno de manejar una beta del humor distinta, que por supuesto se complementan y van a dar lugar a sus películas o sus espectáculos televisivos, sus shows televisivos, que van también a incluir una gran cantidad de un abanico de posibilidades enormes en cuanto a lo temático. Si acuérdense que hay sketch sobre filósofos, sobre la Inquisición española, es decir, van a burlarse de todo y de todos, por supuesto demostrando además un humor no solamente elegante, como mencionaba tanto de otros, sino con ciertos elementos, entre comillas, culturales o demás, que hacen gala de humoristas muy bien formados, que por supuesto van a jugar con la historia, van a jugar con tópicos mundiales en ese sentido, pero que se van a reír absolutamente de todo. Por eso, otra de las cosas que evidentemente uno tiene que recomendar en un curso de comedia es buscar un poquito de Monty Python y sobre todo de la carrera, no solamente de estas 3 o 4 películas que mencioné, sino algunas cosas que hicieron antes, programas para televisión y lo que fueron haciendo después, incluso por separado, ¿sí? Porque creo que hay cosas realmente buenas. Vamos a pasar ahora a Estados Unidos, ¿sí? Yo creo que después en el resto de Europa, además de Italia, Francia, España e Inglaterra, hay cosas, pero me parece que en ese sentido
una cuestión obviamente de tiempo, vamos a volver a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo dejamos en los años 50 y en los años 50, 60 sobre todo, empieza a aparecer ya también de alguna forma entre los estudios, pero ya es otro tipo de cine, o sea, ya no es la etapa de cine de oro, cine clásico, empiezan a aparecer variaciones, empiezan a aparecer variedades, pero creo yo que también van a aparecer grandes cómicos, ¿sí? 3 o 4 creo que son absolutamente insolayables y son claves para entender esto que tiene que ver con la comedia. Y vamos a empezar con Jerry Lewis, ¿sí? Que es otro gran comediante, tal vez hoy un poco más olvidado, ¿sí? Murió hace muy poco Jerry Lewis, pero es uno de los grandes comediantes. Piensen también de esa tradición de humor judío, que de alguna forma es Groucho Marx, es Woody Allen, y es por supuesto Jerry Lewis, que no va a acudir tanto al humor judío como Woody Allen o los hermanos Marx, pero sí va a tener un poco va a estar dentro de esta tradición, haciendo un humor más propio del norteamericano, tomándole un poco el pelo a las instituciones norteamericanas, tomándole un poco el pelo a la cultura norteamericana, pero creo que va a ser muy representativo de cierta época, sobre todo a partir de los años 60, ¿sí? 50, 60, cuando va a ser tal vez sus películas más conocidas, que van a estar hechas, de alguna forma va a ser asociado, ¿sí? al personaje del actor Dean Martin. Muchas películas de Jerry Lewis van a estar hechas con Dean Martin, se van a complementar, ¿sí? Dean Martin es buen mozo, atractivo, seductor, educado, y Jerry Lewis es un poco la contracara, o sea, es el bromista, el eterno adolescente, el que le sale todo mal, el que no es tan agradecido físicamente, es decir, hay una suerte de complemento que va a dar lugar a algo que, si bien por supuesto no es nuevo, ya está en el Quijote y Sancho, por supuesto, que son estas películas de humor de pareja, ¿sí? Podemos pensar en Laurel y Hardy, podemos pensar en Abbott y Costello, que son estas duplas, estas que los norteamericanos van a llamar las buddy movies, las películas de amigos, las películas de par de amigos que de alguna forma en el complemento está el chiste, ¿sí? El gordo y el flaco, por ejemplo, como buen ejemplo, pero creo que en el sentido Jerry Lewis y Dean Martin se van a complementar muy bien, van a hacer una gran cantidad de películas juntos que tienen momentos realmente buenos, por eso les decía, tal vez hoy esté un poco olvidado, pero creo que han hecho cosas muy buenas, ¿sí? Quería que viéramos una, que es de 1963, que se llama El Profesor Chiflado, de Nutty Professor, y la elegí, o en todo caso me pareció interesante verla, porque es una adaptación en broma de una novela de Stevenson que se llama El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que seguramente conocen esa novela, que se ha filmado hasta el hartazgo en clave dramática, en clave fantástica, pero Jerry Lewis va a tomar una obra literaria, ¿sí? Una novela, me interesó precisamente por eso, ya que venimos con cine y la literatura, va a adaptar una novela, pero la va a llevar a la comedia, la va a llevar a una, si quiere, una gran sátira en todo caso de ciertos elementos, que son los que va a satirizar, valga la redundancia, pero que me pareció interesante verlo dentro de ese contexto, ¿sí? Ya que en ese sentido no hemos visto otro ejemplo de una película comedia basada en una obra literaria. Entonces, vamos a ver un fragmento de esta película, en la cual precisamente el personaje de Jerry Lewis es un científico muy poco agraciado, muy tímido, muy nerd, con problemas con las chicas, y que cuando se transforma a través de un brebaje en el otro, ese otro va a ser una especie de Don Juan, seductor, atractivo, buen mozo, que atrae a todas las mujeres. O sea que un poco la sátira va a estar puesta en ese lugar, ¿sí? Pero me parece en el sentido que Jerry Lewis tiene una gran cantidad de cosas muy propias de un uso del humor, de una forma de hacer humor, de su trabajo también corporal, de su trabajo físico, es decir, es un tipo también muy dotado para hacer reír, creo yo. Él siguió trabajando como actor, en algunas también es director, pero siguió trabajando, tiene una gran carrera como actor, y yo recomiendo una película de Scorsese con Robert De Niro y Jerry Lewis que se llama El Rey de la Comedia, que es otro gran ejemplo de Jerry Lewis haciendo reír, en este sentido, con Robert De Niro, pero gran película de Scorsese de los años 80, por supuesto con gran personaje, gran composición de personaje de De Niro y de Jerry Lewis. El otro gran actor que no podemos olvidar también de comedia va a ser Peter Sellers, ¿sí? Quería que también habláramos de él porque me parece que también es otro de los referentes en cuanto a comedia, ya que Peter Sellers fue realmente un actor de comedia genial, ¿sí? Actor inglés en ese sentido, pero que por supuesto va a pasar a trabajar en Hollywood, va a ser gran cantidad de películas en Hollywood, pero me parece que vamos a concentrar en una, por supuesto, pero mencionar algunas cosas que hizo. Yo personalmente digo, teniendo que hacer un recorte, voy a pensar en principio en las películas que hizo con Kubrick. Pensemos que él va a hacer 2 películas con Kubrick, ¿sí? Doctor Strangelove, en la cual va a interpretar a
3 o 4 personajes me parece, y Lolita, donde también va a ser 2 o 3 personajes. Es decir, en ambas películas con Kubrick, piensen que Kubrick no solía repetir actores, sin embargo con Peter Sellers va a ser 2 películas, y desde ya en ambas Peter Sellers está genial, ¿sí? En Stranger, que es una gran sátira política, que tal vez una de las más grandes sátiras políticas que se han filmado, una película sobre la Guerra Fría, sobre un conflicto de una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos. Peter Sellers, por supuesto, va a estar ahí interpretando en las 3 o 4 historias paralelas que se cuentan en la película un personaje por cada una de ellas. Y hay 2 o 3 composiciones que son absolutamente extraordinarias, y una versatilidad, una capacidad para componer un personaje u otro que son absolutamente geniales, ¿sí? Y la otra película, que es Lolita, que no es tan comedia, o en todo caso es una comedia más romántica en todo caso, pero también Peter Sellers va a ser de varios personajes, ¿sí? Y ahí es cuando le decía, esa ductilidad, esa versatilidad que tiene Peter Sellers, esa capacidad para hacer reír, para improvisar, porque hay algo que me parece que Kubrick vio muy bien, que es que Peter Sellers forma parte de este tipo de actores que no les conviene tanto que les den un guión escrito, sino que en base a una serie de acciones básicas, él después en rodaje genera a través de la improvisación el humor, ¿sí? Y esto va a ser una de las constantes de muchos actores humorísticos, dramáticos también, que tiene que ver con que no se puede escribir para estos actores, porque estos actores generan letra mientras hacen, ¿sí? En Argentina podemos pensar el caso de Olmedo en su momento, ¿sí? Que era un actor que también cuando le ponían un guión lo mataban, pues la idea era dejarlo, que haga lo que quisiera, y ahí en esa improvisación aparecían momentos desopilantes. Bueno, el caso de Peter Sellers va a tener también que ver mucho con eso, con que es un gran actor que improvisa. Ustedes ven Lolita, por ejemplo, y después leen las comentarios de Kubrick. Kubrick precisamente ponía la cámara y le decía, hacé lo que sepas hacer. Muchas veces estaba con una base de guión, pero por supuesto grandes momentos cómicos de la película tienen que ver con la improvisación de Peter Sellers. Es decir, la improvisación es un elemento constitutivo, característico de muchos humoristas que necesitan que los dejen hacer, que los suelten, que no los encorseten con un guión, que no les den letra, que no les digan lo que tienen que decir. Es una de las marcas también de la comedia, que precisamente algunos actores han preferido ir por ese lado, o les conviene, o les resulta más fácil, más cómodo, y los beneficia ir un poco en esa dirección de la improvisación. Lo que vamos a hacer es ver un fragmento, no de las películas de Kubrick, que insisto, son muy conocidas, por eso a veces busqué ejemplos, ya cuando les diga cuál va a ser, van a ver que no sea conocida, pero en todo caso las películas de Kubrick están ahí y las pueden ver cuando quieran. Elegí un fragmento de una película que también es absolutamente genial, que es La fiesta inolvidable, ¿sí? The Party, película de 1968, dirigida por Blake Edwards. Blake Edwards, recuerden, es el creador de La Pantera Rosa, que también va a ser después Peter Sellers, este detective torpe y demás, pero que también va a ser Blake Edwards como director, y que en el caso de La fiesta inolvidable va a ser un clásico de Hollywood, de la comedia, que, insisto, basta verla hoy para matarse de risa. Es decir, sigue funcionando muy bien La fiesta inolvidable. Tiene elementos que tal vez uno puede pensar que se han puesto un poquito viejos, puede ser, pero me parece que en general sigue siendo una película, la he vuelto a ver hace muy poco, que tiene momentos absolutamente geniales, desopilantes, sumamente hilarantes, y todo siempre recae, el peso de la película está puesto en las dotes histriónicas, sobre todo de Peter Sellers. Por eso quería que viéramos un fragmento de La fiesta inolvidable, para los que ya la vieron recordarla, y los que no la vieron, desde ya recomendarles The Party, ¿sí? El Guateque en España y otros países, para nosotros La fiesta inolvidable, título original The Party, 1968, de Peter Sellers. Espero que concuerden conmigo que es una película que sigue funcionando muy bien, que es desopilante y que creo que vale la pena ver, vale la pena sumar a la lista de películas, si no la vieron, para ver, porque creo que es uno de los grandes exponentes de comedia, y Peter Sellers es uno de los más grandes, creo, actores de comedia que ha habido. Otro personaje que me parece que hay que tener en cuenta, sobre todo fines de los años 60, años 70, años 80, en lo que es el cine norteamericano, que va a ser Mel Brooks, ¿sí? También dentro de la tradición del humorismo judío, ¿sí? Va a tener ahí cierto peso en algunas de sus películas, todo lo que tiene que ver con la tradición del humor judío, pero Mel Brooks es de ya un director que creo que forma parte de lo que es los más, digamos, talentosos directores, actores, guionistas, es decir, hacedores de comedia, ¿sí? Yo elegí, para que veamos, un fragmento del joven Frankenstein, tal vez porque vamos a jugar un poco con la literatura, con un mito como es Frankenstein, y desde ya con la versión en tono de comedia que va a ser él. Mel Brooks hace un montón de películas
tono de comedia, ¿sí? La loca historia del mundo, Blazing Slates, la de Monturas Calientes, se llamó Afuera también. Es decir, siempre va a trabajar con humor que me parece que en sus mejores momentos es muy bueno. Creo que vamos a ver Joven Frankenstein, que tal vez es su película más lograda, y creo que tiene dentro de lo que es la sátira, la tomadura de pelo, por un lado de un clásico de la literatura, pero otro lado dentro de lo que es una explotación de un humor, de un humorismo muy especial. Creo que en sus mejores momentos es realmente muy valioso y desde ya que no podemos dejarlo afuera. Vamos a ver entonces un fragmento de El joven Frankenstein, que es una película del año 1974, ¿sí? Donde trabaja Gene Wilder, Marty Feldman haciendo del asistente del Dr. Frankenstein, de Igor, ¿sí? Este personaje que no está en la novela, pero sí está en la obra de teatro, ya también del siglo XIX, y por supuesto trabaja también Mel Brooks. Pero veamos un fragmento entonces del joven Frankenstein, que es esta sátira de la novela de Mary Shelley, donde por supuesto esta historia fantástica, historia tan dramática, se convierte en una comedia, en una película de humor. Y recomiendo, por supuesto, Joven Frankenstein. Si ya la vieron, no está mal volverla a ver, sigue funcionando muy bien, y si no la vieron, traten de verla, porque creo que es una también de las grandes comedias de Mel Brooks, y además creo que es una gran comedia. O sea que Mel Brooks es otro de los, creo, comediantes de referencia en el sentido. Y llegamos a uno de los platos fuertes, ¿sí? Así como creo yo hablamos de Groucho Marx, llegamos a otro de los platos fuertes. Supongo que estarán ya intuyendo de quién voy a hablar, porque obviamente voy a hablar de Woody Allen, ¿sí? Que probablemente es otro de los grandes comediantes del siglo XX y tal vez de la historia. O sea, yo creo que Woody Allen en sus mejores momentos está entre lo mejor que se puede consumir, aunque no me guste la palabra, si uno va a buscar la comedia, el humor, la risa, etc. Es decir, creo que Woody Allen, que también es extraordinariamente prolífico, extraordinariamente dotado para la comedia, y por supuesto de una versatilidad enorme, ya que ha tocado todos los tipos posibles de comedia. O sea, tenemos ejemplos de Woody Allen para todo. Piensen, Woody Allen lo que tiene además es una gran cantidad de películas, de obras de teatro, de textos, ficción, de programas de televisión. Es decir, Woody Allen ha cultivado el humor de todas sus formas. Piensen que él empieza también como stand-up comedy, que es esta variante del comediante que empieza frente a un público haciendo chistes, que por supuesto es una de las formas con las que empezaron muchos de los comediantes actuales, pero Woody Allen va a destacar también cuando era joven como uno de los stand-up comedies. Algunas cositas de él hay en YouTube, cosas realmente buenas. Pero desde ya la comedia de Woody Allen abarca muchas décadas, porque si bien comienza en los años 60, sigue hasta el día de hoy. Woody Allen sigue filmando, o sea que fíjense que son casi 60 años. De alguna manera tenemos ejemplos de todos los gustos. Por supuesto también Woody Allen da para un curso solo de Woody Allen. No me voy a meter en esas cuestiones personales que son las que se discuten ahora, porque no me interesan y no viene al caso. Saben ustedes que se ha convertido en un personaje amado y detestado por cuestiones de su vida privada. Por supuesto no me voy a meter con eso, pero lo que creo es que como comediante está entre probablemente lo mejor que le ha pasado a la literatura y al cine del siglo XX. Muy influido por Groucho Marx desde ya, con esta beta también por el humor judío, tal vez más explotada que ningún otro. El personaje de Woody Allen, que también va a ser un personaje, así como Groucho es un personaje, como aparecen, como fuimos viendo, muchos comediantes que trabajan el personaje, ¿sí? Chaplin, Buster Keaton. Bueno, Woody Allen también va a trabajar un personaje que va a estar en alguna de sus películas, ¿sí? Es el personaje tímido, poco agraciado, con problemas con las mujeres, torpe, con una estima muy baja, muy judío, esta relación con la madre, toda esta, cómo va a explotar toda esta tradición del humor judío, el psicoanálisis, cómo se va a burlar un poco de ciertas cosas que hacen la cultura popular, la cultura norteamericana, alta y baja. Ahora vamos a ver un poquito ese aspecto, pero que hacen de Woody Allen uno de los referentes fundamentales. Y en ese sentido, tal vez, ya les digo, como gran cantidad de cosas de él arrastran una tradición muy larga. Hay otra, la que mencioné en su momento, algo cuando hablamos un poquito de los textos de él y leímos un fragmento de una de las obras de teatro, que tiene que ver con esta utilización de lo que podríamos llamar la alta cultura. O sea, cómo Woody Allen va a incorporar a la tradición de humor norteamericano elementos de la alta cultura. Si piensen que va a burlarse de Dostoyevsky, se va a burlar de Freud, va a hablar de Mozart, va a hablar de elementos que no forman parte de la cultura popular, sino que forman parte de la alta cultura. Es decir, el público norteamericano medio tal vez en un principio puede no saber de quién está hablando, tal vez le suenan de lejos, pero seguramente no conocen y no han leído gran parte de las obras que Woody Allen va a mencionar. Pero es cierto que en un punto se entiende, no se pierde la posibilidad de disfrutar del chiste, se disfruta más si uno sabe cuáles son las fuentes, pero creo que va a explotar muy bien eso que después van a hacer incluso los Simpsons, ¿sí? Que es tomar la cultura popular, la cultura pop, la cultura de masas,
y reírse de ella, pero también tomar y mezclarla con elementos de la alta cultura, ¿sí? Algunas películas de Woody Allen, por ejemplo La última noche de Boris Grushenko, que va a tomar los clásicos de la literatura rusa, es decir, Tolstoy, Dostoyevsky, que son cosas que no son en absoluto populares, ¿sí? Luego va a tomar el psicoanálisis, luego va a hablar de Mozart o hablar de compositores o de Bach, digamos, que son grandes compositores que no son los habituales dentro de lo que es la cultura popular. ¿Sí? Va a utilizar elementos que los va a cruzar y los va a popularizar, los va de alguna forma a hacer asequibles a un público medio, a un público, digamos, una más media, pero es cierto que no va a dejar de burlarse de unos y de otros. Y hay una gran capacidad que tiene Woody Allen para procesar una gran cantidad de información, o sea, estamos hablando de un tipo un poco más culto, un poco más leído que la media dentro de lo que es el panorama del cine norteamericano, no de la sociedad, ahí no me voy a meter, pero sí el cine norteamericano, que es un cine hecho para un consumo, digamos, de línea media en cuanto a las referencias culturales que suele tener. No es un cine erudito, no es el cine europeo en ese sentido. El cine norteamericano es más popular y, por supuesto, Woody Allen lo que va a hacer, como una característica propia, es traer elementos de la alta cultura, ¿sí? Por momentos en sus películas se va a mencionar a Joyce, o se va a mencionar filósofos, se va a mencionar cosas de la ciencia, ¿sí? Por eso digo que hay algo que tiene que ver con eso tan propio de Woody Allen, que es tomar elementos de un lado y de otro. Y para hacer referencia a eso es que elegí una escena de Annie Hall. Es una de sus primeras películas, creo que es una de las mejores películas de Woody Allen. Es una película de 1977, va a ser con Diane Keaton, que también va a significar una iconografía también muy particular, por la forma de vestir, por el personaje de Diane Keaton, toda una cuestión que tiene que ver con una mirada sobre la mujer que va a tener Woody Allen, que luego voy repitiendo, ¿sí? Con Diane Keaton, con Mia Farrow, con Scarlett Johansson, que son esas películas de Woody Allen protagonizadas por mujeres, ¿sí? Donde va a tener una mirada sobre la mujer, creo yo, muy interesante. Lo cierto es que Annie Hall va a tener estas referencias que mencionaba antes. La escena que elegí, que es muy conocida, por supuesto, es una escena en la cual el humor tiene mucho que ver con esta tomada de pelo a una clase media, entre comillas, culta, neoyorquina sobre todo, y que por supuesto, en ese sentido, Woody Allen le va a tomar el pelo como nadie. Fíjense ustedes, digo, el personaje de Marshall McLuhan, si bien en su momento fue muy conocido, era conocido dentro de unos ambientes. Se popularizó un poco su nombre en su momento, pero desde ya no es un personaje popular, pero Woody Allen lo va a incorporar dentro de una serie de elementos, una serie de coordenadas que me parece que no solo lo hacen más popular, valga la redundancia, por la utilización del humor, sino es el tipo de humor que va a cultivar Woody Allen, ¿sí? Este tipo de cosas que vamos a estas referencias que va a hacer una y otra vez en sus películas. Pensemos que esto de apelar al oculto, entre comillas, va a ser una constante dentro de las películas de él. Por eso creo que no solamente es una referencia dentro de lo que es el cine de comedia, sino de una manera de hacer comedia, donde él va a atravesar la cultura norteamericana con la cultura judía, con la cultura popular, con la alta cultura, y va a ser en ese sentido un humor muy fresco. Piensen que Woody Allen empieza en los años 60, sus puntos culminantes también están en los 70, en los 60 y en los 70, ¿sí? Annie Hall, o en todo caso después Annie y sus hermanas, digo, o Crímenes y Pecados, digo, son como los grandes momentos de Woody Allen. Pensemos que también no podemos descuidar sus dramas. Woody Allen trabaja la comedia y el drama. Generalmente en las comedias actúa él, en los dramas muchas veces él no actúa o hace personajes menores, tal vez porque él es un sinónimo de risa. Entonces en cuanto él aparece la gente se ríe, y en un drama él quiere que la gente no se ría, por lo tanto él suele trabajar lo que es comedia, pero desde ya que el personaje de Woody Allen es uno de los íconos de la historia del cine, la cara de Woody Allen es conocida por todo el mundo y en todo el mundo, o sea que en ese sentido creo que si hablamos de comedia en los últimos 40 o 50 años, Woody Allen es tal vez el mayor y más grande referente. Por eso no solamente es insolayable en un curso de comedia, sino desde ya a los que les interese, la cantidad de bibliografía que hay sobre Woody Allen es enorme, y desde ya están sus más de 40 películas que uno puede ver, y sobre todo hacer este recorrido que tiene que ver con cómo fue evolucionando su personaje, su manera de hacer cine, su manera de trabajar los géneros, sus citas continuas a la literatura, sus citas al teatro, sus citas a la historia de la cultura, alta y popular. Por eso creo que en ese sentido Woody Allen es una gran referencia a todo nivel. El cine norteamericano va a seguir obviamente haciendo comedia, porque en Hollywood la comedia es uno de los géneros fundamentales. Quería que mencionemos algunos, ya para en todo caso ir terminando y pasar a Argentina, pero en todo caso pensar en que Estados Unidos va a seguir dando grandes ejemplos, ¿sí? En los años 70, 80, 90, vamos a mencionar algunos, ¿sí? En los años 70 y 80 yo quería recordar a estos tres directores que fueron Zucker, Abrams y Zucker, ¿sí? Tal vez recuerden Dónde está el piloto, La pistola desnuda, Top Secret, ¿sí? Que son toda una serie de películas donde aparece el humor absurdo, el humor disparatado, la tomadura de pelo, ¿sí? La sátira, y que creo que, sobre todo Top Secret, o tal vez
son geniales. A mí por lo menos me siguen pareciendo películas extraordinarias, con un uso del gag, a veces un poco ridículo, un poco absurdo, un poco disparatado, algunos bastante sonsos, pero creo yo que son tres directores que han dado, hay un aporte ahí a una manera de hacer humor, me parece que por momentos realmente tiene grandes exponentes y dado grandes resultados. Por eso digo, son las películas de Zucker, Abraham Zucker, ¿sí? Son estos 13 personajes. Otros que me parecen clave, que también funcionan en grupo, son los hermanos Coen, ¿sí? Pensemos que los hermanos Coen, a partir de los años 70, 80 sobre todo, van a empezar a hacer thrillers, películas de gángster, películas de otros géneros, pero también comedias, ¿sí? Teniendo a veces películas cine negro o películas thriller o de otros géneros, muchos elementos de comedia, sobre todo comedia negra, comedia absurda, ¿sí? Creo que tienen, por ejemplo, el gran Lebowski, ¿sí? O mismo en Barton Fink, tienen grandes momentos de comedia, ¿sí? Ellos trabajan muy bien la comedia, con mucha cinefilia detrás, son grandes cinéfilos, por lo tanto siempre va a estar la comedia atravesada por alguna cita, algún clásico de Hollywood. Por eso en ese sentido son estos directores ya posteriores a los 70, 80 que empiezan a incorporar la cinefilia, ¿sí? Como elemento propio para hacer comedia. Y después van a ir surgiendo con el tiempo. Yo voy a mencionar algunos que me parecen los más representativos de los últimos 20 o 30 años, como para mencionarlos y ver un poco qué es lo que está pasando en todo caso con la comedia en los últimos 20 o 30 años en Estados Unidos, ¿sí? Pienso que uno de los últimos años, tal vez de los directores más conocidos de los últimos años, puede ser Judd Apatow, ¿sí? Que trabaja produciendo o a veces dirigiendo, que va a dar lugar a una gran cantidad de actores de los últimos años, Jonah Hill, Seth Rogen, que son directores que tienen un grupo de actores, gente que trabaja con ellos que se va a lanzar a la dirección, como Greg Mottola, por ejemplo. Es todo un grupo de actores y directores que van a dar lugar a una cosa que se conoce como la nueva comedia, ¿sí? Que me parece que tiene ejemplos bastante buenos y creo que hay algunas cosas muy válidas. Otro director que me parece interesante de los últimos años es Todd Phillips, ¿sí? Tal vez vieron el Joker, que la dirige él, que tiene cosas muy interesantes de lo que tiene que ver con una manera de hacer comedia, pero por supuesto se lo conoce muy bien por la película acá conocida como Resacón en Las Vegas, ¿sí? O The Hangover. Esta película de un grupo de adultos que aparece una mañana en Las Vegas y la película reconstruye un poco lo que hicieron. Tiene que ver con algo así como una regresión a la infancia, con esta manera de hacer humor en la cual los adultos supuestamente maduros vuelven a ser niños y hacen un destrozo de todo tipo de cosas y ponen patas para arriba todo, que es algo así como una manera de hacer humor posible, teniendo en cuenta esto que mencionábamos antes, que es cómo hacer humor en un mundo que se ha vuelto tan políticamente correcto, donde ya no se puede burlarse de nadie, donde ya todo está mal visto, todo es atacado por distintos grupos, distintas minorías. Bueno, ¿cómo se hace humor de esa manera? Bueno, lo mismo le va a pasar a los hermanos Farrelly, ¿sí? Los directores de Algo pasa con Mary o Tonto y Retonto, ¿sí? Que son directores, los hermanos también, que de alguna manera en sus películas van a hablar de esto que tiene que ver con burlarse un poco de ciertos personajes, que hoy va a ser tal vez más difícil, va a ser políticamente incorrecto, y de alguna manera son los que están encabezando esta idea de qué tipo de comedia se puede hacer hoy, teniendo en cuenta que siempre que uno hace comedia va a estar ofendiendo a alguien. Por eso tiene que ver un poco con cuál es el futuro de la comedia y cuáles son las manifestaciones que empiezan a surgir a partir de eso. Bueno, ¿de qué nos reímos ahora? ¿A quién le tomamos el pelo si todo está mal visto y todo va a ser tan atacado? Pero son, me parece, los directores que desde ya encabezan un poco lo que es la comedia. Desde ya podemos pensar en actores, ¿sí? Como James Carrey o como más clásicos como Jack Nicholson, que van a trabajar muchísimo en la comedia, o directores que van a incursionar ocasionalmente en la comedia dentro de películas de otro género. Pensemos, sin más lejos, en Tarantino, que trabaja en el humor negro, dentro de películas que tal vez no lo son, sí que son de otro género, pero con una gran cantidad de dosis de humor o de elementos de humor que me parece que las hace como sumamente atractivos en ese sentido. Y quería terminar haciendo una mención de lo que pasa, por supuesto, lo que pasó en Argentina, un poco para ver cómo repercute la historia del humor, la historia de la comedia, la historia de la comicidad en Argentina. Desde ya también sería un curso aparte, la historia de la comedia en Argentina. También podemos remontarnos a la literatura, podemos remontarnos al teatro, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con las tradiciones del teatro en Argentina, el teatro criollo, ¿sí? Una serie de cosas heredadas de Italia o de España, pero que dan lugar a, por supuesto, muchísimo material, pero concentrándonos en el cine, pensando que el cine argentino tuvo una época dorada, una época de los estudios, los años 30, los años 40, en los cuales descollaron algunos actores y actrices. Yo mencioné a Nini Marjal o a Luis Sandrini y algunos grandes directores de comedia, pero me parece que a lo largo del tiempo lo que podemos ir viendo es cómo también el género fue evolucionando. La comedia argentina
todo caso, gran parte de la comedia argentina tiene mucho de comedia italiana. O sea, ha heredado muchos elementos que son propios de la comedia italiana. Ese costumbrismo, eso que vemos incluso en las comedias de Polka, ¿sí? De Adrián Suárez, el programa de televisión en los cuales se busca que el humor surja de situaciones cotidianas, entre un sodero o entre cierto elemento naturalista o realista. Es decir, a diferencia de las comedias, ya les digo, más elaboradas, norteamericanas, o en todo caso de ese humor español más surrealista, el cine argentino y la comedia típica argentina tiene más que ver con ese costumbrismo propio de ese realismo italiano, ¿sí? En ese sentido, me parece que hay una grandísima tradición. Yo elegí un fragmento de una película que seguramente han visto, pero no deja de ser un clásico, que es Esperando la carroza, una obra de Jacobo Lanzler. Luego la película, sí, protagonizada por un gran elenco, en todo caso, empezando por Gasalla y tantos actores, pero que es un buen representante de ese elemento social, esa realidad social, esa lucha de clases, ¿sí? Que de alguna forma también va a caracterizar esto que tiene que ver con el humor dentro de Argentina. Siempre va a estar presente esta lucha de clases, este elemento costumbrista, este elemento naturalista, que me parece que va a prescindir un poco de estos elementos más fantásticos, fantasiosos, por ejemplo, del surrealismo, del absurdo, del humor negro, y va a jugar en todo caso más con, si bien Esperando la carroza obviamente tiene humor negro, pero que va a jugar un poco más con el costumbrismo, con el realismo social, ¿sí? Con cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Vamos a ver un fragmento entonces de Esperando a carroza, que supongo que la han visto, pero bueno, vamos a recordar. Es una película de 1985, ¿sí? Está a todos lados, es muy fácil de conseguir, pero bueno, veamos un momento, en todo caso, veamos una serie de un montaje de pequeños momentos, como para ver un poco el tipo de humor y hacia dónde apunta. Veámosla. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos Cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? La puta que los parió! ¡Maricones! Ahora van a ver. ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame, ¿la viste a tu abuela? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pare! ¡Pare! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Cada vez cuando los agarre! Para, no te caretees, para, escuchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío? ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Son todos putos! Ahora van a ver cuando nos vengan acá. Y fíjense que va a trabajar mucho estas caracterizaciones, o sea, actores histriónicos, en todo caso, que lo que van a buscar es, a través de la caracterización de personajes determinados, el humor, y desde ya este recurso continuo de apelar a cierta crítica social, a cierto elemento de sátira, de crítica a ciertos elementos de funcionamiento de la sociedad. Es decir, hay un elemento de crítica social muy fuerte dentro de lo que es la comedia argentina. Se utiliza la comedia para criticar a veces cosas que ocurren en una determinada clase social, dentro de la sociedad, cuestiones políticas, por supuesto, pero ahí es cuando les decía que me parece que abreva mucho en el sentido de lo que es la comedia italiana. Pero creo que en ese sentido tenemos buenos ejemplos de directores y por supuesto de actores. Esperando la carroza, ya les digo, es de un dramaturgo, de Jacobo Lanzner, dirigida por Alejandro Doria, después con este elenco enorme, ¿sí? Gasalla, Brandoni, etc. Pero me parece que en ese sentido es un muy buen ejemplo de una manera de hacer humor que está en el cine, está en el teatro y está en la televisión. Esperando la carroza tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después en cierto teatro argentino, cierto teatro criollo, y por supuesto después en la televisión, por ejemplo, como mencionaba antes, en las series de Polka. Es humor costumbrista, es humor de alguna forma que se burla de los elementos cotidianos, o los satiriza o los explota, ¿sí? O sea que hay una tradición posible. Así que me parece que gran parte del humor argentino va por ese lado. No puedo dejar de mencionar otras formas de humor, ¿sí? Pienso yo que el humor absurdo, por ejemplo, también es un elemento que estos últimos años, sobre todo aquí, pegó mucho, sobre todo a partir más de la televisión que del cine. Pensemos en Cha y Alfredo Casero, pensemos en Capusotto, digo, son humoristas que van a trabajar mucho el absurdo, que es algo que acá no se había utilizado tanto, no se había explotado tanto. Bueno, ellos a partir de los 80 sobre todo van a empezar a trabajar esa otra alternativa del humor, que es jugar con lo absurdo, pero más que nada en la tele, más que en el cine. Pero creo que es una nueva forma de hacer humor, o en todo caso en esa época, que no era tan cultivada acá. Pero
en ese sentido creo que vamos viendo cómo en Argentina se fueron incorporando distintas maneras de hacer humor. Quería terminar, de alguna forma, si no, esto realmente es infinito, con una escena de una película que creo que en todo caso no es una gran película, pero que reúne a dos actores, que creo yo que no los incluí, como mencioné al principio, porque no son de cine, que pertenecen al grupo Lelutier, pero que desde ya creo yo que son los mejores exponentes del humor que se hizo en Argentina, que son dos miembros de Lelutier, Marcos Munstock y Daniel Rabinovich, ambos fallecidos, pero que en su momento hicieron incursiones en películas. Munstock trabajó en la última película de Campanella, ¿sí? O sea que hasta hace poco él siguió haciendo como actor de películas. Pero en esta película ellos comparten una serie de escenas, ya que uno va a ser de rabino y otro va a ser de un cura. La película, insisto, creo que no es gran cosa. Lo mejor de la película, creo yo, es las escenas que comparten ellos dos. Bueno, y no sé a ustedes, a mí por lo menos, que soy un fan absoluto de Lelutier, de ellos dos, digo, el grupo Lelutier en general, pero ellos dos me parecieron dos cómicos de primera, a nivel nacional e internacional. Creo que han hecho cosas que están entre lo mejor que se ha hecho, creo yo, en el siglo en cuanto a humor, pero como están más que nada relegados al teatro, de alguna forma uno no termina de verlos, pero bueno, no quise dejarlos afuera porque me parecen insoslayables. Y por supuesto, cuando se metieron en el cine, más Marcos Munstock que Rabinovich. Munstock hizo una gran cantidad de películas, siempre como actor. Por supuesto, me pareció que no estaba mal terminar con una escena con ellos dos. Como hecho aislado, porque digo, no es que pertenezcan a algún tipo de tradición, ni mucho menos, sino que son provenientes de otros medios, pero que al haber hecho una incursión en cine me pareció simpático como homenaje meterlo. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Insisto, con el tema del humor argentino, en ese sentido podemos prender la tele y ver la gran cantidad de series, de sitcoms, de películas. Sí, es uno de los géneros más potentes. En Argentina la comedia y el policial son los dos géneros más fuertes que hay, no solo con más tradición, sino con más ejemplos, desde el humor más chabacano, ¿sí? De Olmedo y Porcel, hasta ese humor completamente hoy impensable, que son estas películas de Emilio Dizzi, de Francella, que prácticamente hoy son como películas que resulta difícil de ver porque no solamente son incorrectas políticamente, ¿no? Si es que se pueden ver de esa forma, pero que hoy serían impensables, ¿no? Estas mujeres medio desnudas que aparecen en las películas, medio tratadas como objetos, digo, es como que un tipo de humor que hoy realmente no se podría hacer. Basta ver un episodio están en YouTube, ¿no? De la peluquería de Don Mateo de Olmedo y Porcel, o ver un programa de Olmedo, o ver las películas de Francella y Emilio Dizzi en la playa con las chicas, para ver que ese humor ya hoy es impracticable. No solo porque no funciona, sino porque no le causaría gracia a nadie, sino que más bien provocaría indignación. Por eso aparece este elemento que es hacia dónde va el humor, no solamente argentino, sino a nivel mundial. Es decir, los humoristas en este momento no se pueden burlar de nadie porque le va a saltar a alguna minoría, no pueden tomar ninguna figura, digamos, físicamente diferente para burlarse, porque eso está mal visto. Entonces, el tema es qué tipo de humor nos espera. Fíjense ustedes, por ejemplo, que las cosas para chicos ya no apelan a lo que veíamos en Tom y Jerry o en este tipo de humor, sino que todos los personajes en los dibujos actuales son prácticamente buenos y bondadosos y no se hace ningún tipo de daño. Digo, no estoy haciendo un juicio de valor, sino simplemente marcando un hecho que es en qué dirección se va a mover un género que desde hace siglos viene jugando con esta idea de la sátira, la burla, tomadura de pelo, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a ver el desafío que tienen los humoristas, que es cómo hacemos humor a partir de esto que ha pasado en el mundo, que es que la corrección política se ha adueñado de todos los discursos y por supuesto uno ya no puede, como antes, tomar el pelo ni burlarse de nadie. O sea que eso lo iremos viendo con el tiempo. Ahora tenemos, por supuesto, muestras de humor de todo tipo, pero esto se va a ir desarrollando con el tiempo e iremos viendo qué alternativas nos trae. Lo que me interesó más que nada es hacer un súper sintético panorama de la comedia, desde los griegos hasta aquí, en la literatura y en el cine, como para que después ustedes, como digo siempre, vayan haciendo su propio recorrido en función de lo que les haya llamado la atención, de lo que les haya gustado más y de lo que crean que les puede resultar en todo caso a ustedes más gracioso. O sea que en ese sentido espero haber mencionado, nombrado y haber mostrado ejemplos de todo tipo. Así que terminamos acá. Espero que hayan disfrutado del curso, espero que les haya causado gracia alguna que otra escena y que continúen en todo caso en esa dirección para seguir riéndose con estas películas o estas novelas. Nos vemos pronto. Gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre les agradezco a todos y a todas por haber participado de este curso y nos vemos seguramente en un próximo curso. Así que estén muy bien, les mando un gran saludo y espero que nos veamos pronto. Chao.